Mis amigos creen que me estoy matando de hambre. Organizaron una intervención, pero nadie quiso escuchar que la culpa era de mi papá. Mis amigos están planeando una intervención porque creen que me estoy forzando a pasar hambre, pero en realidad solo tengo enfermedad celíaca y un papá que piensa que la dieta sin gluten es una conspiración del gobierno. Para dar un poco de contexto, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquita. Vivía con mi mamá la mayor parte del año, y mi papá me llevaba en las vacaciones de verano. Odiaba ir a su casa, en parte porque era súper terco, grosero, y siempre quería hacer todo a su manera, pero también porque cada vez que iba allá, me enfermaba de verdad. Náuseas, manchas en la piel, dolores, calambres musculares. Y luego, cuando crecí un poco, dejé de menstruar. Fui al médico, pero me dijo que era algo en mi cabeza, un problema psicosomático causado por el estrés, y me mandó al psicólogo. Pero mi papá no me dejó ir. Decía que eso era una tontería enorme. Mi mamá me llevó un par de veces, pero en ese momento los síntomas ya habían pasado, así que no se podía saber si estaba funcionando. Algo que me enojaba muchísimo era que mi papá solo comía porquerías y tomaba puro refresco. Ni se acercaba al agua. Y se burlaba sin piedad si intentaba comer saludable. Creo que eso le recordaba a mi mamá, que siempre fue medio naturista. Yo escondía zanahorias en la casa, y si él las encontraba, las tiraba. En la casa de mi mamá comía verduras, pollo orgánico. A veces alguna comida me caía mal, pero simplemente dejaba de comer eso y listo. Terminé adquiriendo la costumbre de rechazar comida cuando me ofrecían, porque no sabía si era segura para mí. Solo decía que era especialita para comer. Y bueno, cuando tenía 16 años, una chica nueva entró a mi escuela. Nos hicimos amigas y, después de unos meses, me di cuenta de que ella evitaba los mismos alimentos que yo. Lo mencioné por encima, algo como «qué coincidencia». Y ella se preocupó y me contó que tenía enfermedad celíaca y que debería hacerme la prueba. Me la hice. ¿Y adivina qué? Yo también la tenía. De repente, todo tenía sentido. Me puse tan feliz de por fin entender qué me pasaba que se lo conté a todo el mundo. Hablé con todos los que creía que eran mis amigos. Pero su reacción no fue buena. Al principio actuaron como si todo estuviera bien, pero pronto noté que se estaban alejando. Confronté a mi mejor amiga de entonces y me dijo que el grupo pensaba que estaba fingiendo para llamar la atención. Solo habían oído hablar de la dieta sin gluten como una moda tonta. Me puse a llorar y le conté todo, cómo sufría en casa de mi papá, cómo me sentía horrible, y ella se quedó horrorizada. Cambió completamente y se convirtió en mi mayor aliada. Trató de hablar con el resto del grupo, pero ellos seguían pensando que estaba mintiendo, así que decidimos cortar contacto con ellos. Mi cumpleaños es en agosto, así que después de descubrir la enfermedad, todavía tuve que pasar 2 veranos más en casa de mi papá. Él reaccionó aún peor que mis antiguos amigos. Me gritaba diciendo que me creía mejor que él, que me estaba inventando enfermedades para sentirme especial y que no iba a soportar ese cuento. Le ofrecí ir conmigo al médico, pero él decía que los médicos son todos unos charlatanes y que no cree en nada de eso. Fue horrible. Llegó al punto de sabotear mi comida y de insultarme cuando me enfermaba. Así que hoy en día soy súper desconfiada a la hora de contarle a alguien sobre mi enfermedad. Entre todo lo que viví y los chistes que hacen en la tele y en internet sobre la comida sin gluten, simplemente no me siento segura contándoselo a gente nueva. Sé que suena cobarde, pero me da muchísimo miedo lo que puedan pensar. Este es mi último verano con mi papá, y que sea el último de verdad. Que se vaya al infierno, en serio. Me trata como basura. Solo tengo que aguantar unas semanas más. Pero eso ni siquiera es el punto ahora. Ya sé lo que van a decir sobre salir de la casa de mi papá o llamar a servicios sociales. Y con todo respeto, ya decidí que es más fácil aguantar estas 3 semanas y luego no volver jamás. Así que, por favor, no se centren en eso. Aquí va el verdadero problema. Mi mejor amiga y yo hicimos un nuevo grupo de amigos. Son increíbles. Gente súper divertida. Jugamos rol todos los fines de semana. Estamos juntos desde mayo. El grupo tiene como 10 o 11 personas, dependiendo de si contamos o no a un tipo que solo aparece de vez en cuando. Ayer, mi mejor amiga vino a contarme que el grupo ha estado hablando de mí a mis espaldas. Notaron que siempre rechazo comida, que soy muy selectiva con lo que como, que estoy más delgada y con cara de enferma, porque estoy viviendo con mi papá, y llegaron a la conclusión de que tengo anorexia. Están planeando una intervención el próximo fin de semana. Gente, no sé qué hacer. Es una situación súper incómoda.
Sé que debería contar la verdad, pero me da muchísimo miedo que me rechacen. Ellos ya se armaron toda una historia en su cabeza sobre lo que me pasa. Ahora tengo miedo de que piensen que estoy inventando excusas. Ya me han lastimado mucho por esto. Perdí un montón de amigos cuando conté sobre mi enfermedad. Sí, eran unos imbéciles, pero dolió muchísimo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo explico de una forma que me crean? No aguanto que me vuelvan a llamar mentirosa. Siento que voy a explotar de verdad. 6 días después, hola gente. Gracias por toda la ayuda. La intervención fue ayer y pensé que les gustaría saber cómo salió todo. Unas horas antes de la sesión de rol, uno de mis amigos, llamémoslo Zach, me mandó un mensaje pidiéndome que fuera a su casa. Él siempre es quien organiza los juegos, pero me llamó más temprano diciendo que quería hablar sobre unas reglas del juego. Para la mayoría de ustedes eso debe sonar a excusa barata. Yo supe de inmediato que probablemente era la intervención y le mandé mensaje a mi mejor amiga. Creo que fui un poco confusa en el post anterior. Esta amiga es la que estaba en mi grupo antiguo, a la que le conté todo. Después de eso, vino conmigo al grupo nuevo. Vamos a llamarla Laura. Le pregunté si a ella también la habían invitado. No la habían llamado, así que le pedí que viniera conmigo. Antes de ir a la casa de Zach, hice algo medio atrevido, inspirado por uno de los comentarios del post anterior. Fui a comprar comida china sin gluten a un restaurante que me encanta. Hacen un arroz frito con verduras que es simplemente maravilloso, y son súper cuidadosos con la contaminación cruzada. Como ahí desde hace años y nunca me ha hecho daño. Nunca había sentido tanto miedo como ese día. Estaba parada frente al portal del edificio de Zach, con una bolsa de arroz frito sin gluten en la mano y el corazón apretado como si lo tuviera atrapado en un puño. No era solo miedo, era humillación anticipada, una herida abierta que sabía que volverían a tocar con manos sucias. Laura me acompañaba. Caminaba a mi lado en silencio, mordiéndose el labio inferior, como si pudiera absorber mi ansiedad con la suya. Llevábamos 7 meses juntas en este nuevo grupo, y aún así, el dolor de haber perdido a gente por contar mi verdad me pesaba tanto que no podía respirar con normalidad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Laura por 5ª vez. No, pero no voy a dejar que me tomen por loca otra vez. No esta vez. Le respondí sin mirarla. Subimos al 3er piso. Toqué el timbre con los nudillos temblando. Zach abrió la puerta casi al instante, como si nos esperara justo detrás. Me dio una de esas sonrisas forzadas, de esas que se dan cuando uno cree que tiene el control de la situación. «Hey, chicas, pasad. Estábamos esperándoos». El piso olía a incienso barato y pizza congelada. Los demás estaban allí, todos menos Rubén, el chico que solo venía a veces. María, con sus ojos grandes como platos, me miraba sin disimulo. Andrés evitaba mi mirada. Claudia jugueteaba con el cordón de su sudadera, nerviosa. Sentí cómo mi garganta se secaba. Nos sentamos. No dijeron nada durante varios segundos. Luego Zach se levantó, como si fuera a iniciar una campaña de D&D, pero en lugar de dados sacó una carpeta con papeles. Sí, una jodida carpeta. Esto es algo que decidimos hacer por ti, Nina, empezó. Te queremos, de verdad, y nos preocupas. No estás bien, lo sabemos. Has perdido peso, estás más pálida. Y evitas la comida de forma preocupante. Pensamos que puede ser... ¿Anorexia?, le interrumpí. Silencio. Saqué la bolsa de arroz frito de mi mochila y la puse en el centro de la mesa. Luego, sin pedir permiso, saqué mi carpeta. Una diferente. La mía estaba llena de informes médicos, análisis, diagnósticos, cartas de especialistas en celiaquía. No estoy enferma de lo que vosotros pensáis. Estoy enferma porque mi cuerpo rechaza el gluten. Lo descubrí hace 1 año. Me llevó años entenderlo, y aún más que alguien me creyera. Perdí amigos por eso, perdí salud. Y casi pierdo la cordura. Nadie habló. Les dejé hojear los papeles. Claudia fue la primera en coger uno. Sus ojos se movían rápido, como si buscara alguna grieta en mi verdad. María se levantó y fue a la cocina sin decir palabra. No sabía... susurró Andrés. Joder, Nina. Lo siento. Zach no decía nada. Seguía de pie, mirando la comida con una mueca. Laura se acercó y abrió el arroz frito. Este sitio es de confianza. Ella lleva años comiendo ahí sin problemas.
¿Por qué no probáis? No se trata de probar tu arroz, Nina, soltó Zack, alzando la voz. Se trata de que nunca has confiado en nosotros. Nos has mentido. ¡Os he protegido!, grité por fin, con la voz rota. Vosotros creéis que es tan fácil como decirlo, pero no lo es. No cuando te han tratado de mentirosa toda la vida. No cuando tu propio padre piensa que estás inventando todo para llamar la atención. No cuando te enfermas cada verano por estar en su casa. Las lágrimas comenzaron a caer. Laura me abrazó. Zack me miraba como si no supiera si tenía que sentir lástima o culpa. Y entonces lo solté. Mi padre intentó sabotearme. Me obligó a comer gluten sabiendo que me haría daño. Me llamaba loca. Se reía. Me decía que era una niña mimada. ¿Y ahora? ¿Vosotros queréis hacerme una intervención? ¿Por querer seguir viva? Claudia se tapó la boca con la mano. María volvió con un vaso de agua que dejó en la mesa, temblando. ¿Estás diciendo que tu padre te maltrataba?, preguntó. Sí, y todavía tengo que pasar 2 semanas más con él. Luego se acabó. Para siempre. Un silencio espeso se apoderó del grupo. Nadie sabía qué decir, pero ya no importaba. Yo había hablado. Por primera vez, lo había contado todo. Laura me tomó de la mano cuando nos levantamos para irnos. Al llegar a la puerta, alguien me tocó el hombro. Era Claudia. Nina, ¿puedo acompañarte al médico la próxima vez? Quiero entender más. Sonreí por primera vez en semanas. Asentí. Pero esa noche, cuando llegué a casa, me esperaba un mensaje de un número que no conocía. No deberías haber abierto la boca sobre tu padre. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Sentí que el estómago me daba vueltas y comprendí que esta historia estaba lejos de terminar. Esa noche no dormí. Leí el mensaje una y otra vez, intentando encontrar una explicación lógica. Podía haber sido una broma de mal gusto. Alguien del grupo, quizás Zack, intentando manipularme para que me callara. Pero no. Había algo en ese mensaje que no encajaba con el estilo de ninguno de ellos. Era más viejo, más oscuro. Laura insistió en que lo denunciara, pero ¿denunciar qué? Un mensaje anónimo, sin contexto, sin pruebas. Solo me quedaba el miedo y el sabor amargo de la incertidumbre. ¿Y si fue tu padre?, me preguntó mientras tomábamos café al día siguiente. No, él no usa móvil. Apenas sabe mandar mensajes. No sería tan sutil. Él me gritaría en la cara. Guardamos silencio. Ella sabía que tenía razón. Decidí volver a la casa de mi padre ese fin de semana. No porque quisiera, sino porque había encontrado algo en los papeles que no me dejaba tranquila. Una carta vieja de mi abuela materna, escrita a mano, medio borrada por el tiempo, en la que mencionaba un lugar, un nombre, la dehesa del sol. Nunca había oído hablar de eso. Pregunté a mi madre por teléfono, pero su respuesta fue aún más perturbadora. Eso no existe, olvídalo. Pero estaba en una carta de tu madre. Te dije que lo olvides. Nina, no sabes lo que estás removiendo. Colgué con el corazón acelerado. Era evidente que me estaban ocultando algo, y yo ya estaba harta de secretos. Así que me subí al tren de Madrid a Toledo y llegué a la casa de mi padre justo antes del anochecer. Me recibió con la misma cara de pocos amigos de siempre. ¿Has venido a seguir con tu drama? He venido por los papeles del notario. Mentí. Me dejó entrar. La casa olía a humedad, a grasa vieja, a derrota. Me fui directa al sótano, donde había encontrado la carta. Pero esta vez busqué más a fondo. Revisé baúles, carpetas antiguas, libros con recortes dentro. Y ahí estaba, una foto. Era mi madre, muy joven, frente a una casa de campo enorme. Sostenía en brazos a un bebé, yo, y a su lado, una mujer que reconocí como mi abuela. Al reverso, la fecha, 1999. Y 2 palabras escritas a mano, la dehesa del sol. Guardé la foto en el bolsillo de la chaqueta justo cuando escuché los pasos de mi padre bajando las escaleras. ¿Qué haces ahí?, preguntó con una voz seca. Buscando respuestas. Siempre fuiste una niña entrometida, dijo. Tu madre te metió esa manía de escarbar en la basura del pasado. ¿Qué es la dehesa del sol? Se quedó en silencio. Su mandíbula temblaba, como si hubiese oído un fantasma. No vuelvas a mencionar ese nombre. ¿Qué hay ahí? Solo ruinas y recuerdos que es mejor no tocar.
Me fui antes de que pudiera decir algo más. No dormí esa noche tampoco. Pero al amanecer, busqué en internet. Encontré un artículo viejo, casi oculto. Antiguo centro naturista clausurado en 2004 por irregularidades sanitarias. La Dehesa del Sol. En los alrededores de Ávila. Permanece abandonado. Mi madre había estado internada allí. ¿Mi abuela también? ¿Qué clase de tratamiento ofrecían? Decidí que iría, pero no sola. Llamé a Laura. Se apuntó sin pensarlo. «Vamos a descubrir qué coño pasó allí», me dijo. «Y si hay algo que mereces saber, lo vas a saber». Pero cuando estábamos por salir de Madrid, recibí una llamada inesperada. Era Claudia. «Nina, tienes que tener cuidado con Melissa». «¿Qué? ¿Por qué?» «No puedo hablar mucho, pero ella sabía cosas sobre ti que no podía saber. Creo que está mintiendo, y creo que Zach está con ella». El estómago se me revolvió. Melissa, la que se había convertido en mi aliada, la que me había prometido ayudarme a contar mi historia, la que lloró conmigo cuando hablé de mi padre. ¿Ella estaba del otro lado? Colgué con la sangre helada. Miré a Laura. ¿Y si todo esto es más grande de lo que pensamos? Ella me miró seria. Sin decir nada, aceleró. El camino hacia Ávila iba a ser mucho más que un viaje. Era el principio de algo que no íbamos a poder desenterrar sin consecuencias. Y lo sabíamos. El camino a Ávila fue silencioso, tenso. Laura conducía sin despegar los ojos de la carretera, pero sabía que estaba tan revuelta como yo. El mensaje de Claudia me había dejado un sabor amargo. Si Melissa y Zach estaban confabulando, ¿con qué fin? ¿Qué ganaban destruyéndome? ¿Y cómo sabían tanto? Pasamos pueblos pequeños, campos dorados por el sol de Castilla y ruinas que parecían observarnos desde la distancia. Cuando por fin llegamos a la dirección que aparecía en el artículo, el silencio se hizo absoluto. La Dehesa del Sol no era simplemente un lugar abandonado. Era un caserón inmenso, rodeado de árboles secos, con las ventanas tapiadas y la puerta principal podrida por la humedad. A pesar del calor de agosto, el aire allí era frío, espeso, como si cargara años de secretos mal enterrados. Había una reja oxidada con un letrero caído al suelo, casi ilegible. Bienestar holístico para la mujer moderna. Entramos. El crujido de la madera podrida bajo nuestros pies resonaba como si cada paso rompiera un hechizo viejo. Las paredes estaban cubiertas de moho. Había restos de camas oxidadas, carteles de terapias naturales, frascos vacíos de suplementos y algo más. Libros de registros. «Mira esto», dijo Laura, sacando un archivador empolvado de una estantería. Lo abrimos con cuidado. Eran fichas, nombres, fechas, observaciones, todo de mujeres jóvenes. Algunas entradas estaban tachadas con marcador negro, pero otras no. Encontramos el nombre de mi madre, Isabel Castaño. Ingresó. Julio 1999. Tratamiento. Ayuno controlado, purificación digestiva, reprogramación emocional. «Esto no puede ser legal», murmuró Laura pasando la hoja. Seguimos buscando. Encontramos más fichas, mujeres con síntomas similares. Dolores, náuseas, fatiga, pero ninguna con diagnóstico médico, solo tratamientos alternativos. Algunas fichas terminaban abruptamente, sin fecha de salida. Y entonces lo vimos. Un cuarto cerrado con candado oxidado. La puerta tenía marcas, como si alguien hubiese intentado abrirla antes. Laura encontró una barra metálica en el suelo y forzó el candado. Se rompió con un chasquido. Dentro había estanterías con cajas llenas de vídeos, cámaras antiguas, grabaciones VHS. Una de las cajas tenía escrito Castaño y... «¿Es tu madre?», preguntó Laura. Asentí sin poder hablar. Metimos varias cintas en la mochila y salimos corriendo del lugar como si las paredes fueran a colapsar. Cuando subimos al coche, las manos me temblaban tanto que no podía cerrar el cinturón. «Tenemos que ver esto», dije, casi en un susurro. Volvimos a Madrid esa noche. No podía esperar. Fui directa a casa de Laura. Su hermano tenía un viejo reproductor VHS en el trastero. Lo conectamos al televisor con dificultad, con el corazón retumbando en los oídos. Insertamos la primera cinta. Apareció mi madre, muy joven, con ojeras marcadas,
el pelo recogido y la voz apagada. Día 14 del tratamiento, decía a la cámara. Hoy me siento muy débil. Me obligaron a tomar un brebaje que me provocó vómitos. Dicen que es parte del proceso. Pero algo no está bien. Me duele el abdomen. Me cuesta respirar. Nadie me escucha. Me llevé las manos a la boca. No sabía si llorar, gritar o apagar todo. La siguiente escena mostraba una sala blanca, casi vacía. Entraban varias mujeres, entre ellas mi madre, guiadas por una señora con bata blanca. Al fondo, mi abuela, de pie, observando, fría como una estatua. ¿Es ella?, preguntó Laura. Asentí. Y entonces, la abuela habló. Isabel necesita disciplina. No podemos permitir que repita mis errores. Mi estómago se hundió. ¿Mis errores? La cinta seguía, mostrando escenas cada vez más turbias. Aislamiento, humillaciones, supuestas limpiezas espirituales con agua helada, días sin comer. Todo eso, aprobado por mi propia abuela. Apagué el vídeo. No podía seguir. Tu madre fue víctima de una secta disfrazada de centro de salud, dijo Laura en voz baja. Y tu abuela era parte de ello. Me temblaban las piernas. Me sentí sucia, usada. Y en ese momento, como si la pesadilla no fuera suficiente, mi móvil vibró. Otro mensaje, del mismo número anónimo. Si sigues removiendo el pasado, no serás la única en pagar las consecuencias. Mire a Laura, completamente paralizada. Nos están vigilando, dije, apenas susurrando. Y esto va mucho más allá de lo que imaginábamos. No sé cómo dormí esa noche. Supongo que no lo hice. Me quedé en el sofá de Laura, mirando al techo, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. La cinta, el rostro de mi madre pidiendo ayuda sin que nadie la escuchara. Y esa voz, la voz de mi abuela. Fría, determinante. Pasé años idealizando a esa mujer. Creí que la figura materna fuerte venía de ella. Pensé que mi madre era sensible porque había heredado esa ternura, esa dulzura que siempre me hizo sentir segura. Pero ahora entendía que no, que mi madre fue así porque había sobrevivido a algo que yo jamás debería haber conocido, y sin embargo, ahí estaba, viendo cómo la historia se repetía en mí, en mi cuerpo, en mi miedo a comer, en mi desconfianza, en mi silencio. Laura se despertó temprano. No dijo nada al verme despierta, solo me puso una taza de café caliente delante. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? No se trata de querer, le respondí. Se trata de tener que hacerlo. Ese día fuimos a casa de mi madre. No le dije que iríamos. Sabía que si lo hacía, encontraría una excusa. Ella siempre evitaba enfrentarse a lo que dolía, pero yo ya no podía permitir que ese silencio siguiera gobernando nuestras vidas. Cuando abrí la puerta con mis llaves, porque aún tenía una copia vieja, ella estaba en la cocina. Se giró sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con ese tono nervioso que solo usaba cuando sentía que algo iba a estallar. Tenemos que hablar, le dije, y no puedes escapar esta vez. Puse la cinta sobre la mesa. Su cara cambió, su piel se volvió gris, dio un paso atrás como si ese trozo de plástico fuera una serpiente. ¿Dónde encontraste eso? En la dehesa del sol. Nina, te dije que lo dejaras, que no sabías lo que estabas haciendo. Y tú me mentiste toda mi vida, le grité por primera vez en años. Me dejaste pensar que lo mío era imaginario, que mis síntomas eran nervios. Tú sabías lo que me pasaba, lo sabías y me dejaste enfermar. No, no es tan simple. Claro que lo es. Me temblaban las manos. Tú también fuiste víctima, lo sé, pero en algún momento decidiste mirar hacia otro lado. Decidiste callar. Se sentó. De repente, parecía 10 años mayor. Tu abuela. Ella era una mujer complicada, rígida. Creía que la enfermedad era debilidad. Me internó allí cuando empecé a tener los primeros síntomas. Me dijo que era un retiro de sanación. Pero fue una pesadilla. Y cuando quise irme, no me lo permitieron. Se tapó la cara. Lloró en silencio. Laura me tocó el hombro, como diciéndome que ya bastaba. Pero no era suficiente. ¿Por qué no me contaste nunca nada? Porque quería protegerte. Porque tenía miedo de que si sabías la verdad, acabarías como yo. Rota. La miré fijamente. Demasiado tarde.
Hubo un silencio largo, incómodo, doloroso, y entonces mi madre me lo dijo. No fuiste la única. ¿Qué? Tienes una hermana, o algo parecido. Una niña que nació muerta, según tu abuela. Pero yo nunca la vi. Me dijeron que no la lograron salvar, que era mejor no hablar de eso. Sentí que me faltaba el aire. Una hermana. Alguien que pudo haber existido. Alguien que quizás no murió. ¿Estás diciendo que te la quitaron? No lo sé, Nina. Yo estaba demasiado débil. Apenas podía hablar. Estaba sedada todo el tiempo. Pero algo en mí siempre sintió que me la robaron. Salimos de allí sin decir adiós. Laura no dejó de mirarme en todo el camino. ¿Estás bien? No, le dije. Pero ahora ya sé por qué siempre sentí que algo me faltaba. Quizás era ella. Esa noche decidí llamar a Claudia. Le conté lo de la cinta, lo de mi supuesta hermana, lo del centro. Tenemos que hablar, dijo. No por teléfono. Hay cosas que tienes que saber sobre Melissa y sobre Zach. ¿Qué cosas? No puedo decirte aún. Solo ven mañana al bar donde ensayamos con el grupo. Te espero allí a las 6. Y trae a Laura. Colgué. Miré a Laura. Mi voz ya no era la misma. Algo en mí estaba cambiando. Ya no me sentía frágil. Ahora me sentía preparada, como si algo se hubiera encendido en mi interior. Vamos a descubrirlo todo, le dije, aunque tengamos que quemar cada puente. Y entonces, justo cuando pensábamos que no podía complicarse más, recibí otro mensaje, esta vez con una foto, una captura de pantalla de una ficha médica. Mi ficha, y un texto que decía: nosotros sabemos lo que realmente eres, y no vas a gustarte cuando lo descubras. La foto no me dejaba en paz. Estuve más de 1 hora mirando la pantalla del móvil como si fuera una bomba a punto de estallar. Era mi ficha médica, pero no era una de las que yo había mostrado al grupo durante la intervención. Esta era vieja, muy vieja. Tenía el logotipo de una clínica privada que yo no recordaba haber pisado jamás, y el diagnóstico que aparecía era diferente. Observaciones: paciente con trastornos de absorción, sospecha de mutación genética, evaluación recomendada, laboratorio GenPlus, Valencia. ¿Qué coño era eso? Le enseñé la imagen a Laura. Se puso pálida. ¿Tú fuiste a Valencia? Nunca. ¿Y cómo consiguieron esto? Sentí que el mundo giraba. ¿Quién tenía acceso a mi historial médico privado? ¿Qué clase de mutación genética era esa? ¿Y qué relación tenía con mi celiaquía? Nada encajaba, pero no podía quedarme congelada. Claudia nos esperaba a las 6. Llegamos al bar antes de tiempo. Era un lugar pequeño, medio escondido, donde solía tocar con su grupo de música. Cuando entramos, el ambiente estaba cargado de ese olor a cerveza vieja y cables eléctricos. Claudia nos esperaba en una mesa al fondo, nerviosa, con el móvil en la mano y una carpeta gruesa delante. «Gracias por venir», dijo sin mirarnos del todo. «¿Qué sabes de Melissa?» Fui directa. Claudia tragó saliva y abrió la carpeta. Melissa no se llama Melissa. Su nombre real es Elena Morente. Y antes de llegar a Madrid, estuvo en un internado en Zaragoza, uno de esos centros religiosos encubiertos. Estuvo desaparecida durante 1 año completo, y cuando volvió, no era la misma. ¿Cómo sabes todo esto? Mi primo fue compañero de ella allí. Me lo contó cuando le enseñé una foto vuestra. Me dijo que tuviera cuidado, que Elena era lista, manipuladora, que tenía una obsesión rara con las enfermedades. ¿Obsesión? Sí, se hacía pasar por enferma, se inventaba diagnósticos. Llegó a falsificar análisis para recibir tratamiento especial. Y eso no es lo peor. Uno de los médicos con los que trataba era socio de la clínica GenPlus. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que Melissa, Elena, tiene acceso a expedientes médicos? Claudia asintió. Laura se llevó las manos a la cabeza. ¿Y Zach? Zach está enamorado de ella, desde antes de que os conociéramos. Ella lo manipula. Le hace creer que lo necesita. Y él hace lo que sea por ella. Incluso hackear cuentas. Tiene un amigo que trabaja en un hospital privado. Todo se derrumbaba. Melissa no era solo una amiga con un pasado oscuro. Era parte activa de lo que me estaba pasando. ¿Y por qué? ¿Qué ganaba? Claudia deslizó otra hoja hacia mí.
Era un print de una conversación de Telegram. Melissa. Si la presionamos lo suficiente, romperá. Tiene antecedentes. Su madre también. Es hereditario. Desconocido. ¿Y si habla? Melissa. No hablará. Se está aislando. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté temblando. Me hice pasar por una paciente interesada en su grupo de apoyo. Encontré un enlace que llevaba a ese canal. No está muy protegido. Respiré hondo. Todo en mí quería gritar. Llorar. Correr. Pero no. Algo dentro de mí. Algo nuevo. Oscuro. Se estaba encendiendo. Vamos a destruirla. Laura me miró, sorprendida por la frialdad de mi tono. ¿Estás segura? No me importa si ella está enferma, si tiene traumas, si fue víctima. Yo también lo fui, y nunca le hice esto a nadie. No más excusas. Esto termina aquí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a responder con lo que más odian, con la verdad, pero bien contada, pública, irrefutable. Si quieren jugar con fuego, les voy a quemar los cimientos. Claudia sonrió, por primera vez en toda la tarde. Cuenta conmigo. Salimos del bar con un plan en la cabeza. Recopilar toda la información, cruzar los datos con lo que encontramos en la Dehesa del Sol y preparar una exposición que nadie pudiera desmentir. Vídeos, documentos, testimonios, todo. Pero justo cuando íbamos a subir al coche, Laura se detuvo en seco. ¿Lo oyes? ¿Qué? Alguien nos está grabando. Me giré, y ahí estaba. Un coche negro, con los cristales tintados, aparcado al otro lado de la calle. En cuanto nos vio mirarlo, arrancó. Corrí hacia él, pero era tarde. Se había ido. Regresamos al piso con la sensación de estar siendo cazadas. Pero al llegar, encontramos un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, una única hoja con una frase escrita a máquina. Ella sigue viva. Ella sigue viva. Estuve mirando esa frase durante más de una hora. Las letras parecían rebotar dentro de mi cabeza como un eco violento, incontrolable. Laura intentaba calmarme, pero era inútil. No podía sentarme. No podía respirar bien. Tenía la garganta cerrada, la mente girando en 1000 direcciones. Tiene que ser mentira, dijo. Puede ser otro intento de manipulación. ¿Y si no lo es? La posibilidad me perforaba. ¿Y si mi hermana, esa figura fantasma de la que apenas supe su existencia hace unos días, realmente había sobrevivido? ¿Y si alguien la tenía, la había criado en secreto? No dormimos. Claudia vino a quedarse esa noche. Las 3 estuvimos revisando cada pista, cada archivo, cada cosa que habíamos pasado por alto. Fue Laura quien recordó algo que, en medio del caos, habíamos ignorado. En la ficha de tu madre, la de la dehesa, ¿no ponía algo sobre reprogramación emocional? Preguntó. Sí. ¿Y? Eso no suena como un término médico. Suena a secta. Ya sabíamos que era un centro encubierto. No, más que eso. Suena a manipulación, a lavado de cerebro. Y si estaban dispuestos a ocultar un embarazo, a sedar a mujeres para sanarlas, ¿qué les impide quedarse con un bebé? Claudia asintió. ¿Y si la niña fue registrada como nacida muerta? Nadie buscaría un acta de nacimiento. Podrían haberla entregado a otra familia. Quizás una que participaba en el programa, o incluso a alguien que ya conoces. Se hizo el silencio. Las palabras de Claudia colgaron en el aire como una nube negra. En mi estómago, algo se revolvía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizá no la adoptaron. Quizá no está tan lejos. Fue entonces cuando lo recordé. Una vez Melissa me había dicho algo extraño. Una frase lanzada al aire, como si no tuviera importancia. Yo también fui la segunda. No entendía a qué se refería entonces. Pero ahora tenía sentido. ¿Y si Melissa es ella? Las dos me miraron con los ojos abiertos como platos. Laura negó con la cabeza. Nina, eso es una locura. Puede que te esté acosando, manipulando, espiando, todo lo que quieras. ¿Pero que sea tu hermana? Claudia dijo que había estado internada, en un centro religioso, sin contacto con el exterior. ¿Y si fue parte del mismo sistema? ¿Y si su familia la recibió desde allí? ¿Cómo lo comprobamos?, preguntó Claudia. ADN.
dije. Solo hay una forma. El plan no era bonito, no era limpio, pero era necesario. Claudia se ofreció para acercarse a Melissa. Hacerse pasar por amiga, intercambiar cosas, sacar un cepillo de pelo o una botella de agua usada. Cualquier cosa que sirviera. Pero si sospecha algo, no va a sospechar. Está demasiado segura de que me tiene en sus manos. Mientras tanto, Laura y yo empezamos a preparar todo para la gran revelación. Decidimos que haríamos un video documental. No algo casero, algo bien hecho. Con pruebas, voz en off, entrevistas, imágenes del centro, de los documentos. Sería nuestra forma de destruir el control que Melissa, o Elena, y Zach creían tener. Contactamos a una amiga de Laura que estudiaba producción audiovisual. Se llamaba Irene. Le mostramos parte de lo que teníamos. Su cara se transformó. Esto es grande. Esto va a explotar. Pero os aviso. Cuando lo publiquemos, no hay vuelta atrás. Perfecto, dije. No quiero volver atrás. 3 días después, Claudia consiguió la muestra. Un mechón de pelo, cuidadosamente guardado en una bolsita. Lo enviamos a un laboratorio privado con urgencia. Pagamos más de lo que teníamos con tal de obtener los resultados en menos de una semana. Esperar fue lo peor. Cada minuto se sentía como un año. Pero el 6º día llegó el correo. El mensaje era claro. Concordancia genética, 99,87%. Hermandad directa confirmada. Me caí de rodillas. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lágrimas de rabia, de tristeza, de alivio, de horror. Es ella, dije. Melissa es mi hermana. Laura me abrazó, pero ya no era consuelo lo que buscaba. Era justicia. Esa misma noche, empezamos a grabar. La historia real, desde el principio. Lo que pasó con mi madre. Lo que pasó conmigo. Lo que encontré. Lo que Melissa me había hecho. Todo. Pero mientras grabábamos una de las escenas finales, Irene recibió un mensaje en su móvil. Lo leyó en silencio. Su cara palideció. «Tenéis que ver esto», dijo, girando la pantalla hacia nosotras. Era una publicación de Zach. Un vídeo. En él salía Melissa, su cara iluminada, una lágrima bajando por su mejilla. Durante años he luchado con mi salud mental, y ahora estoy siendo atacada por alguien que dice que soy su hermana. Esa persona está intentando arruinar mi vida. Está manipulando a la gente. Está mintiendo. Pido ayuda. Estoy asustada. El vídeo ya tenía más de 30,000 visualizaciones. Melissa había lanzado su jugada, pero no sabía que la mía ya estaba lista. El vídeo de Melissa se extendió como pólvora. En menos de 24 horas, había alcanzado las 100,000 visualizaciones. Los comentarios estaban divididos entre compasión y escepticismo, pero la mayoría la apoyaba. Eres valiente. No dejes que te destruyan. Las enfermedades mentales no son un juego. Ella solo tiene envidia. Y mi nombre estaba en su boca. No lo dijo directamente, pero lo insinuó lo suficiente. Una persona de mi círculo. Una compañera que dice ser algo que no es. Alguien que tiene una fijación peligrosa conmigo. Los mensajes que recibí después de eso fueron escalofriantes. Desde amenazas hasta insultos abiertos. Laura y Claudia intentaron bloquear todos los comentarios, limitar mi exposición, protegerme. Pero yo ya no tenía miedo, tenía ira. Vamos a soltar nuestro vídeo esta noche, dije, con la mirada fija en el portátil. ¿Estás segura?, preguntó Irene. Aún podemos esperar, planificar mejor la distribución. No hay tiempo, ya sembraron la duda. Tenemos que aplastar la narrativa antes de que se asiente. Subimos el vídeo. Duraba 26 minutos. Una mezcla perfecta de documental y confesión personal. Imágenes del centro abandonado, las fichas médicas, las grabaciones de mi madre, mi rostro, hablando a cámara, contando todo desde el principio. La enfermedad, el maltrato, los años de silencio, la intervención, los mensajes anónimos, la investigación y, al final, la bomba. Melissa Morente no es solo una persona que me ha atacado sistemáticamente. Es mi hermana biológica, robada a mi madre en un centro que operaba fuera de la legalidad. Y tengo pruebas, análisis de ADN, registros médicos, mensajes incriminatorios. Todo. Mostramos la carpeta. Mostramos el análisis. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta. El vídeo explotó.
Comentarios, llamadas, correos electrónicos. Algunos dudaban, muchos más creían. Gente que había vivido cosas parecidas empezó a compartir sus historias. Mujeres que reconocían el nombre del centro. Hijas de víctimas. Enfermas de celiaquía que también habían sido diagnosticadas tarde. Y entonces, vino el caos. Zack publicó un mensaje furioso, llamándome manipuladora profesional, enemiga del bienestar emocional, y acusándome de revictimizar a una persona vulnerable para ganar atención. Pero esta vez, no le creyeron. Una chica publicó un hilo larguísimo en X, antes Twitter, explicando cómo Zack la humilló en una partida de rol por tener ansiedad social. Otra, un audio donde él decía que las enfermedades autoinmunes son una excusa para no vivir normal. El castillo de naipes se desmoronaba. Melissa guardó silencio durante 2 días. Y cuando finalmente respondió, fue en una entrevista en un podcast de salud mental bastante conocido. No sé qué decir. Me siento confundida. Si lo que Nina dice es cierto, entonces mi vida entera ha sido una mentira. ¿Crees que es cierto? No lo sé. No quiero hablar sin pruebas. Solo sé que yo nunca he tenido familia. Nunca he sido adoptada. Siempre pensé que era hija biológica de mis padres. Pero ahora, no sé. La jugada era clara. Victimización, ambigüedad, negación estratégica. Pero ya no importaba, porque alguien inesperado apareció. Una mujer, de unos 45 años, envió un mensaje privado a Claudia. Reconozco a la niña del vídeo. Mi tía trabajaba en la dehesa. Me hablaba de ella. Decía que era especial. Que los benefactores la querían para un programa privado de crianza. La palabra benefactores me heló la sangre. ¿Y si Melissa había sido criada como parte de algo aún más grande? ¿Y si no era solo una víctima, sino un producto? Acordamos reunirnos con la mujer en persona. Su nombre era Natalia Peñalver. Y lo que nos contó esa tarde cambió todo. Mi tía trabajaba en la cocina del centro. No sabía mucho, pero oía cosas. Que había un grupo de mujeres elegidas, con hijos superiores. Que algunos bebés eran retirados si no cumplían las condiciones del programa. Y que otros eran entregados. ¿Entregados a quién? A familias seleccionadas. Gente rica. Gente que pagaba mucho. ¿Y Melissa? Era una de esas niñas. Le decían la segunda, porque supuestamente la primera no había sobrevivido. Me miró. Me tocó la mano. Creo que tú eras la primera, Nina. Me quedé sin palabras. Laura me abrazó por detrás. Claudia tenía lágrimas en los ojos. Y entonces, Natalia dijo algo más. Hay archivos. Mi tía los guardó. Tengo una llave. ¿Una llave? De una caja fuerte en el altillo de su casa. Ella murió hace años, pero nunca la abrí. Me daba miedo. Ahora, creo que tú debes verla. Nos citamos para el día siguiente. Y mientras nos íbamos, sentí por primera vez que la verdad estaba cerca. Tan cerca que dolía. Pero cuando llegamos al portal de mi edificio esa noche, la puerta estaba entreabierta. Subimos corriendo. Y al entrar, todo estaba destrozado. Papeles arrancados, cintas rotas, el portátil robado. Sobre la mesa del salón, una hoja escrita con tinta roja. La sangre no se busca, la sangre se olvida. Me temblaban las piernas. Laura me sujetaba por los hombros, pero sentía que podía colapsar en cualquier momento. El salón estaba irreconocible, como si una fuerza violenta lo hubiera arrasado todo buscando... ¿Qué? ¿Los discos duros? ¿Las pruebas? ¿Las cintas? Y ese mensaje, escrito a mano, con tinta roja. La sangre no se busca, la sangre se olvida. Lo leí en voz alta. Nadie dijo nada durante varios segundos, hasta que Claudia se agachó, recogiendo uno de los casetes destruidos del suelo. Querían borrar tu historia. No solo eso, dije, apretando los dientes. Querían borrar mi existencia. Llamamos a la policía. Claro que sí. Tomaron notas, miraron por encima. Dijeron que probablemente había sido un robo común. Nada de valor había sido sustraído más allá del portátil y unos cuantos objetos. Les mostré el mensaje. Broma pesada, dijo el agente. No se preocupe. Vamos a hacer lo posible. Lo de siempre. Hacer lo posible sin hacer nada. Pero esta vez no necesitábamos la ayuda de nadie.
porque la verdad no estaba en mi piso. Estaba en esa caja fuerte de Natalia, y eso todavía lo teníamos. A la mañana siguiente fuimos a Ávila, al viejo caserón donde vivía la tía fallecida de Natalia. Nos esperaba en la puerta. Iba vestida de negro, como si el luto por todo lo que iba a decirle a continuación se le hubiera quedado pegado a la piel. Nos llevó al altillo. El aire allí era más denso. Las vigas crujían con cada paso. La caja fuerte estaba oculta tras una estantería. Era pequeña, con una cerradura antigua. Natalia giró la llave, y al abrirla, el sonido fue tan seco y metálico que me estremecí. Dentro había un paquete de carpetas, varias cintas, un cuaderno y una foto. La saqué con manos temblorosas. Era mi madre, con una barriga de 7 meses, sonriendo. Al lado de ella, una mujer con bata blanca, y al fondo, una cuna. Una cuna con 2 nombres escritos, Isabel y Inés. Mi corazón se detuvo. Inés, susurré. Tu madre te llamó Nina por accidente, dijo Laura. Lo recordé. Siempre decía que era un apodo raro, pero que le gustaba. ¿Y si no era un apodo? ¿Y si era lo que recordaba de tu hermana? Inés. Melissa era Inés. Lo confirmé en las carpetas. Nombres falsos, documentos cruzados. 2 bebés nacidas el mismo día. Una marcada como muerta al nacer. La otra, entregada a la familia Morente como parte del programa Concordia. Programa Concordia. Lo habíamos oído antes. Un plan secreto para criar niños sin vínculo biológico directo, seleccionados por supuestos rasgos de pureza genética y fortaleza inmunitaria. Era una maldita fábrica de identidades, y mi familia había sido una de las víctimas. Lloré en silencio mientras Laura grababa todo con su móvil. Esta vez no íbamos a permitir que lo destruyeran. Copias de seguridad. En la nube. Discos externos. Todo. Cuando volvimos a Madrid, me encerré en mi cuarto y grabé un nuevo vídeo. Solo yo, a cámara, sin cortes. Me llamo Nina Castaño. Esta es mi voz. Esta es mi historia. Y esta es la verdad. Conté todo, de principio a fin, con nombres, lugares, documentos. Mostré la foto de la cuna, los archivos de la caja fuerte, el programa Concordia. Terminé mirando a cámara con los ojos firmes. Melissa, si estás viendo esto, ya lo sabes. Te buscaron, te encontraron, te programaron. No es tu culpa, pero ahora sabes quién eres. Y yo también. Subimos el vídeo esa misma noche. En menos de 1 hora, más de 50,000 personas ya lo habían visto. Y entonces, recibí una llamada, un número privado. Atendí. Una voz suave, contenida, pero temblorosa. Nina, ¿puedo verte? Era Melissa. No colgué. No grité. No dije nada por unos segundos. Solo escuché. Sé que he hecho cosas terribles, pero no sabía. No sabía de ti. No sabía que eras real. Pensaba que todo esto era parte del delirio. Parte del miedo. ¿Podemos hablar? Mi mente estaba dividida. Una parte quería ir. Otra quería correr. Pero algo en mí, algo que no sabía si era amor o necesidad, dijo, dime cuándo y dónde. Mañana. Parque del Oeste, junto al monumento a Goya, al mediodía. Colgué sin decir adiós. Laura me miró. Pálida. ¿Vas a ir? Sí. ¿Y si es una trampa? Entonces que sea la última. Esa noche no dormí. Solo escribí en mi diario una frase. Si esta es mi historia, quiero ser quien escriba el final. El Parque del Oeste estaba silencioso esa mañana. Madrid parecía sostener la respiración, como si hasta el tráfico supiera que algo importante estaba por suceder. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Ese tipo de clima que no te da tregua, ni alivio. Laura quiso venir conmigo, pero le pedí que no. Si esto va a pasar, necesito hacerlo sola. Me esperó en un banco a unos metros de distancia, con el móvil en la mano y los ojos fijos en mí. Me senté junto al monumento a Goya, como habíamos quedado. Sentía las piernas dormidas, la garganta reseca, el corazón repiqueteando como un tambor tribal antes de una batalla. Y entonces la vi. Melissa, o Inés, aunque aún no me salía llamarla así, apareció entre los árboles. Llevaba el pelo recogido, la cara lavada, sin maquillaje. Parecía más joven, o más frágil.
O quizás yo la veía diferente ahora, con todo lo que sabía. Se sentó a mi lado sin saludarme. Silencio. Podía oír su respiración. Podía sentir su tensión. Pero no dije nada. Esperé. Fue ella quien rompió el hielo. No sabía que era adoptada. Yo no sabía que tenía una hermana. Asintió, como si estuviéramos recordando una broma vieja. Cuando vi tu primer vídeo, pensé que era una coincidencia. Luego, cuando hablaste de tu madre y de la dehesa, empecé a recordar cosas, sombras, voces, gente que decía que yo era la segunda. No entendía qué significaba, hasta ahora. La miré. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba. Luchaba contra eso. Siempre lo hacía. ¿Y por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué me atacaste? Filtraste mis datos, manipulaste a Zack, mentiste. Porque me dio miedo. Pensé que eras una impostora, alguien obsesionada conmigo. Me criaron para creer que el mundo es hostil, que todos quieren algo de ti, y tú me enfrentaste con algo que jamás había considerado, que no sé quién soy. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso? Melissa me miró de frente. No con odio, no con arrogancia, con esa mirada que solo tienen los que están a punto de romperse. No quiero pelear más contigo. ¿Quieres que te perdone? Quiero que me escuches. Respiré hondo. Te escucho. Y entonces, Melissa, Inés, me contó su historia. Cómo creció en una casa donde la perfección era norma. Cómo cada dolencia era vista como debilidad, y la debilidad como amenaza. Cómo empezó a inventar enfermedades para tener un poco de control. Cómo Zack fue el único que la creyó sin cuestionarla. Cómo desarrolló una obsesión por las historias de dolor, porque eran más reales que la suya. Y cuando tú apareciste, con tu verdad limpia, con pruebas, con sufrimiento verdadero, me sentí vacía. Sentí que te odiaba, pero en realidad me odiaba a mí misma. Te hiciste pasar por enferma mientras yo me estaba muriendo, le dije sin levantar la voz. Me quitaste amigos, me expusiste, casi me haces dudar de mi propia salud mental. Lo sé, susurró. Y no tengo cómo reparar eso. Volvió a mirar al frente. Pero quiero intentarlo. No supe qué decir. Nos quedamos sentadas así, sin tocarnos, sin acercarnos. Dos hermanas separadas por décadas de mentiras, sentadas una al lado de la otra como si fuéramos desconocidas en un tren. Si quieres construir algo conmigo, le dije al final, no va a ser con vídeos, ni con likes, ni con excusas. Va a ser con verdad. Y va a doler. Mucho, asintió. Estoy dispuesta. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Solo una mirada que decía, esto no termina aquí. Volví junto a Laura. No le dije nada. Ella tampoco preguntó. Solo me abrazó. Esa noche subimos el último episodio del documental. Concluimos la historia, sin culpas, sin odio. Solo hechos. La historia de dos niñas separadas por el miedo, por el poder, por un sistema enfermo. Y al día siguiente, recibimos un correo del Ministerio de Sanidad. Querían reunirse con nosotras. Al parecer, no éramos las únicas. Cuando entramos al edificio del Ministerio de Sanidad, no tenía ni idea de lo que nos esperaba. El correo había sido vago, con un tono casi burocrático. Pero el hecho de que alguien allí se hubiera molestado en contactar ya era una señal. La verdad había cruzado el umbral del ruido digital. Ahora estaba en las manos del Estado. Nos recibió una mujer de unos 50 años, pelo corto, traje sobrio, mirada directa. Gracias por venir, Nina, Laura. Hemos estado siguiendo vuestro caso. El vídeo, los documentos, las pruebas, causaron más impacto del que imagináis. Nos hizo pasar a una sala de juntas. Sobre la mesa había carpetas, muchas. Algunas rotuladas con nombres conocidos, otras con sellos oficiales. El programa Concordia fue real. Existió durante más de 20 años, operando con la complicidad de ciertas instituciones sanitarias privadas, fundaciones y clínicas encubiertas. Lo que hicisteis destapó una red que muchos llevaban tiempo intentando silenciar. Nos quedamos en silencio. Yo apenas podía procesar. Vamos a abrir una investigación formal. Necesitamos tu colaboración, Nina. Y si Melissa accede, también la suya. ¿Y mi madre?, pregunté. ¿Y todas las mujeres que pasaron por ese infierno?
La mujer bajó la mirada por un momento. Luego habló, con calma. Algunas ya murieron, otras siguen en tratamiento psicológico. Hay víctimas que jamás contaron nada. Pero ahora, gracias a ti, muchas han empezado a hablar. El daño es profundo. Pero por primera vez, hay luz. Salimos de ahí con los papeles en la mano y la sensación de haber empezado algo mucho más grande que nosotras. Ese mismo día, decidí escribir un libro. No sobre mí, sobre todas. Sobre las silenciadas, las borradas, las olvidadas. Y ahora, meses después, puedo decirte qué pasó con cada uno de nosotros. Zach fue expulsado del grupo de rol y denunciado por acoso cibernético. Intentó limpiar su nombre, pero sus antiguos amigos lo abandonaron. Vive en Valencia ahora. Trabaja en una tienda de cómics donde nadie lo conoce. Según su Instagram, se ha vuelto coach motivacional. Claudia está estudiando psicología. Dice que quiere especializarse en trauma generacional. Nos vemos cada semana. Es una de mis personas favoritas. Laura sigue siendo mi hermana del alma. Está conmigo en todo. Fue ella quien me convenció de publicar el libro. Ahora vivimos juntas en un piso pequeño en Lavapiés, rodeadas de plantas, libros y paz. A veces jugamos partidas de rol, solo entre mujeres. Melissa, o Inés, está en terapia intensiva. Aceptó colaborar con la investigación. Sus padres adoptivos fueron interrogados y están siendo investigados por ocultamiento de identidad y colaboración con red ilegal de adopciones. Nos vemos de vez en cuando. Hablamos poco. A veces tomamos café en silencio. Aún no nos llamamos hermanas, pero hay algo nuevo en ella. Algo real. Mi madre está aprendiendo a perdonarse. Le costó mucho. Pero ahora habla en grupos de apoyo. Cuenta su historia. Llora, pero ya no se esconde. Dice que por fin siente que hizo algo bien. Yo estoy escribiendo esto desde una librería en Granada. Presenté mi libro ayer. Se llama Semillas Silenciadas. Va por su 3ª edición. Han empezado a usarlo en facultades de medicina, psicología y trabajo social. Todavía tengo momentos oscuros. Todavía tengo miedo, a veces. Pero ya no me define. Mi historia ya no me pesa. Me pertenece. Y ahora, cuando alguien me pregunta por qué no como gluten, sonrío. Les digo, es una historia larga, y si se quedan a escuchar, les cambio la vida.